¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando la clase de hoy. Y si no les abría la clase, era yo que no estaba pudiendo conectar el vivo. En realidad es capricho mío que quería mostrarle una diapositiva y no la podía descargar. Pero bueno, era más que nada eso, ¿bien? Así que bueno, ahí mientras se van sumando todos, voy acá preparando la clase de hoy. Y mientras tanto vayan ahí comentándome si es la primera vez que me ves o si ya me viste de alguna otra clase anterior. Si es la primera vez que me ves, coméntame un uno. Y si ya me conoces de alguna otra clase anterior, comenta un 2 para ver si hay más gente nueva, gente que me conoce de antes. Y ahí vamos arrancando la clase. ¿Cómo le va, muchachos, todos? Hoy tenemos una clase bastante interesante que va a ser de componentes SMD, ¿bien? Como ustedes ya, ya me estaba asustando que no podía entrar. Como ya sabrán, todo lo que sea tema teórico de electrónica o cosas similares, voy a tratar de explicarlo de la forma más simple posible, ¿bien? Siempre digo que el ejemplo más tonto posible es el mejor porque hace que las cosas sean obvias, ¿bien? Entonces no hace falta que memoricen ni cosas así, ¿bien? Así que ahora sí, vamos arrancando la clase. Para los que no me conocen, me presento rapidito. Mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico de microelectrónica y microsoldadura con más de 5 años de experiencia. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar, Carlos Quiseno, Mauricio Cáceres y muchísimos otros profesores que seguramente ya conocerán porque literalmente son los mejores del mundo. Y actualmente estoy trabajando en Warfix, donde llevamos más de 180 clientes por mayor a que puedan reparar sus equipos tercerizando con nosotros, ¿bien? Y si es la primera vez que me ves, llegaste hasta acá, no sabes muy bien lo que pasa, te comento que hace ya más de 2 años, creo yo, no me acuerdo cómo traducir años a semanas, pero es la clase número 110, son 110 semanas, así casi, o más de 2 años creo ya, que estamos dando clases gratuitas todos los miércoles en vivo de microelectrónica y microsoldadura, donde comparto todo lo que aprendí en estos 5 años de experiencia, como les decía, capacitándome con los mejores del mundo y ayudando a más de 180 clientes a repararles sus equipos. Bien, así que si no sabes lo que pasa acá, es básicamente eso. Estoy todos los miércoles compartiendo clases gratuitas para todos ustedes. Bien, en la clase de hoy vamos a estar viendo componentes SMD. Bien, vamos a hacer una introducción a componentes SMD. Antes de arrancar, quiero que me cuenten un poquito ahí. Comenten del 0 al 10, esto para los que son nuevos, siempre hago la misma pregunta antes de arrancar una clase. Del 0 al 10, ¿qué tan bien o tan mal, no, están en lo que es componentes SMD? O sea, con esta pregunta me refiero a qué son los componentes SMD, cómo se miden, cómo se ven, para qué sirven, todo lo que sea diodo, capacitor, resistencia, bobina, filtros, circuitos integrados. ¿Cómo están en lo que es ese conocimiento así en general de los componentes SMD? Si tiene que ser 0, que sea 0, ¿bien? O sea, del 0 al 10, comenten qué tan bien están. Siempre les digo que yo hago esta pregunta antes de arrancar la clase, porque si acá todos somos un 10, digamos, la clase sirve de repaso nomás, ¿bien? Entonces yo voy tanteando las clases antes de arrancarlas para ver a ver en qué nivel están ustedes y si la clase, digamos, le aporta valor. Ahí, por ejemplo, muchos comentan 3, 5, menos 5. O sea, eso significa que la clase les va a servir, ¿bien? El día que todos, pero así el 100% de todos ustedes me digan 10, voy a dar la clase por última vez, creo, porque sería como un repaso nomás. Y bien, si bien hay mucha gente que pone puntajes bajos, a ustedes la clase les va a servir un montón. Los que me ponen 8 y 10, también los felicito por conectarse a una clase sabiendo que ustedes ya dominan el tema. Son de las personas que saben que siempre hay algo nuevo por aprender y no le bajan las versiones del conocimiento. Y eso es justamente lo que hay que hacer. ¿Bien? Así que bueno, gracias ahí por comentar, gracias a lo que puse un 0 o puntaje bajo. Acá nadie pasa vergüenza más que yo. Así que bueno, vamos a arrancar la clase nueva, muchachos. Lo que vamos a estar viendo acá es, acá les dejo el temario, ¿bien? Vamos a estar viendo esto, ¿bien? Vamos a estar viendo resistencias, diodos, bobinas, capacitores, filtros y circuitos integrados, ¿bien? Les dejo acá para que ustedes saquen captura, les voy a estar dejando todas las diapositivas para los que son nuevos, cada vez que hablo siempre hay una diapositiva. Y esto les va a servir, ¿por qué? Ustedes fíjense en el temario qué cosas saben, qué cosas no, después al final de la clase lo comparan y dicen, ah, bueno, esto no lo sabía al principio y ahora lo sé, y así lo pueden ir haciendo, ¿bien? Y me sirve a mí después para hacer el resumen, ¿bien? Entonces, muchachos, como les digo, esto es lo que vamos a estar viendo hoy.
por favor no se asusten, ¿bien? O sea, lo vamos a hacer de forma bastante simple, créanme, síganme, confíen en mí, pero lo que vamos a estar viendo es todos estos componentes. De nuevo, resistencia, diodos, bobinas, capacitores, filtros e IC. Que si por ahí estás recién empezando, quizás te intimide un poco, pero siempre les digo, confíen en mí que lo vamos a ver de forma bastante fácil. Puntualmente, ¿qué vamos a estar viendo de cada componente? Vamos a estar viendo lo siguiente, vamos a ver qué son, ¿bien? ¿Qué son cada componente? ¿Qué son las bobinas? ¿Qué son los diodos? ¿Qué son los capacitores? ¿Qué son las resistencias? Vamos a ver qué son, ¿bien? Después vamos a estar viendo cómo son, ¿bien? Sí, los videos siempre se graban. Después vamos a estar viendo cómo son los componentes y por último cómo se mide. Como dice acá, una explicación de su uso y todo fácil, ¿bien? Vamos a tratar de hacerlo fácil y sin vueltas. Porque si no siempre, siempre muestran meme porque siempre me dicen, no, teoría no, esas cosas son muy difíciles, no me salen, no las entiendo, no. Tranquilos, ¿bien? O sea, tranquilos que lo vamos a hacer de forma totalmente simple. Entonces, vamos arrancando nomás con la clase de hoy. Si estás listo para arrancar, coméntame un 3 y vamos arrancando con la clase de hoy que va a ser componentes SMD. ¿Bien? Entonces, vamos a arrancar acá por resistencias. Los que ya vieron la clase de electrónica de forma simple, que si no la viste no te das problema, seguramente la volveré a repetir. Habíamos hablado que, si le hago un gran resumen, como para que todos estemos en contexto, yo les había dicho que la electrónica justamente se trata de electrones, ¿bien? Justamente por eso, o casualidad, se llama electrónica, ¿bien? Entonces la electrónica se trata de electrones. Los electrones son los muñequitos que viajan por la placa y hacen que tu circuito funcione. Justamente son los que hacen que este foco prenda y apague, ¿bien? O sea, son los electrones. Ahora, toda la electrónica se basa justamente en los electrones. Por ejemplo, cosas como voltaje hace referencia a la velocidad de quién, de los electrones. Resistencia es la resistencia al paso de quién, de los electrones. Corriente es la cantidad que hay, la cantidad de qué, de electrones. ¿Ven? Es como que los electrones, como para ponerlo en contexto, son el personaje principal del jueguito de la electrónica. ¿Ven? Literalmente son el personaje principal. Entonces, dado ese contexto, vamos a arrancar por lo que es una resistencia, ¿bien? Básicamente, esto es una resistencia. Primero les quiero mostrar cómo se ve y básicamente una pequeña explicación de para qué sirve. Imagínense ustedes que los electrones son como corredores de una carrera, ¿bien? Corren en un circuito, justamente. Fíjense lo obvio que es la electrónica, porque se llama circuito, porque es como un circuito de carreras, donde corren, en vez de correr personas, corren electrones, y los que corren son los electrónicos, por eso se llama electrónica. Ahí para todos los que preguntan si la clase queda grabada, lo aclaro así, se quedan tranquilos. La clase va a quedar grabada 24 horas, así que si llegaste tarde o si tuvieras que irte temprano, no pasa nada, va a quedar grabada, pero solamente por 24 horas, ¿bien? Después de las 24 horas vas a ser parte del club de microsoldadura, que justamente abrimos y cerramos inscripciones la semana pasada, así que todos los que se sumaron al club, muy bienvenidos. Hablé con muchos de ustedes el lunes pasado en la consultoria, ya les di la bienvenida a los que no tuvieron la consultoria, bienvenidos, seguramente algunos de ustedes, los que están acá, ya se han sumado. Dicho sea de paso, si a alguien no le llegó el acceso me habla, pero ya creo que corregí, ya atendí a todos los que habían quedado pendientes, así que muchas gracias. Para los que no lo conocían, el Club de Microsoldadura es una membresía que abrió y cerró la semana pasada. No sé cuándo lo voy a abrir, pero es para todos los que quieran profundizar sobre diagnóstico y reparación de placas. ¿Bien? Básicamente es una membresía bastante económica, donde por un precio bastante bajo tenés acceso a un curso paso a paso de diagnóstico y reparación de placas, soporte a dudas que tengas, llamadas conmigo todas las semanas, una comunidad de gente que son una masa, pero mal, que te ayudan en todo lo que te da falta, y obviamente las grabaciones de la clase de la primera hasta la última. ¿Bien? Básicamente en el grupo del club logran cosas como la parte práctica, fíjense, revalen, o diagnósticos más extensos. ¿Bien? Bueno, les cuento como para que sepan que existen para los nuevos, pero ya abrimos y cerramos la clase pasada, así que los que no pudieron entrar porque hay 50 cupos, pueden seguir viniendo a las clases gratis. ¿Bien? Entonces, seguimos acá, muchachos. La respuesta corta es que sí, la clase queda grabada y después pasa a ser parte de los chicos del club. ¿Bien? Estábamos en la parte de resistencia. ¿Bien?
Todos los que tengan dudas del club después me hablan, pero solamente los que ya entraron. Los que no pudieron, ya después abrimos de acá 2 meses, creo, calculenle. Estamos en la parte de resistencia, ¿bien? No me distraigo más. Una resistencia, primero les quiero mostrar cómo se ve. Cuando ustedes vean un componente como este, que sea gris a los costados, obviamente porque tiene estaño, pero negro al medio y es bajito, porque ustedes fíjense, después lo vamos a comparar con otros, ¿cómo se llama? Con otros componentes, pero una resistencia es como bajita, es como finita. Los otros componentes son más gorditos, así en un formato tipo más cuadrado de los costados, en cambio este es como un rectángulo, ¿bien? ¿Qué es lo que hace la resistencia? Justamente opone resistencia al paso de los electrones, ¿bien? Recordemos, como les digo, los electrones son el personaje principal de la historia. Todos, pero todos los componentes que vamos a ver hacen algo a los electrones. Unos los frenan, otros los aceleran, otros los filtran, pero acuérdense que la electrónica se trata de electrones, para que quede más claro. Y la resistencia es el obstáculo que los electrones tienen que pasar, ¿bien? Disculpe si me extiendo en la explicación, pero fíjense lo simple que es la parte de la electrónica explicado de una forma un poco más simple, ¿bien? Entonces, una resistencia se ve así. ¿Para qué sirve? La resistencia se usa para reducir la cantidad de electrones que fluye a través del circuito, ¿bien? Esto de acá lo podemos ver con la ley de Ohm, donde fíjense que básicamente el voltaje empuja los electrones y si yo lo quiero regular para que no empuje tanto los electrones, le pongo resistencia, ¿bien? Le pongo un par de ohmios. ¿Qué es lo que son los ohmios? Son la unidad de medición de la resistencia. Entonces, solamente como para ver si me siguen, comenten un 5 si van captando la idea de lo que hace una resistencia. Pero básicamente, una resistencia opone resistencia. Literalmente, el que inventó la electrónica no quiso complicarla, quiso hacerlo lo más simple que se podía. Por eso le puso circuito a los circuitos, como los de carrera. Por eso le puso resistencia a la resistencia. Por eso pone capacitor a los que capacitan en la línea. Literalmente, es todo muy lógico. ¿Bien? Bien, entonces me irán siguiendo. Perfecto. Entonces, básicamente, eso es una resistencia. ¿Qué hace? Opone resistencia. ¿A quién? A los electrones. Por eso se llama electrónica. Entonces, así se ve, para eso sirve. ¿Y cómo se mide? Para medir una resistencia se mide en escala de ohmios. ¿Bien? Vamos a hablar de unidad de medición en distintos componentes y tienen algunos nombres raros. Por ejemplo, ohms. Ustedes piensen esto solamente. Cuando yo diga que tal componente se mide en ohmios, es una palabra rara, pero es su unidad de medición. Supónganse, si ustedes compran agua, la compran en litros. ¿Por qué? Porque esa es la unidad de medición del agua. ¿Bien? El agua se mide en litros. Si van y compran carne, se mide en kilos, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Pero bueno, esas son unidades de medición, ¿bien? No sé, la velocidad se mide por kilómetro que hace en una hora, kilómetros por hora, ¿bien? Básicamente, la cantidad de resistencia que opone una resistencia se mide en ohmios, ¿bien? Nos guiamos de un plano esquemático y la medimos con un multímetro. Que si no saben lo que es un multímetro, más adelante vamos a tener una clase, pero con este multímetro podemos medir la cantidad de ohmios de una resistencia y la comparamos con el esquemático a ver si está bien. Perfecto, muchachos. Ese fue el primer componente que yo no tengo. No, estoy medio cagado de calor, no sé si sacarme la... Perdón, toqué el micrófono. Si hay alguien con auriculares, lo aturdí. Denme un segundito, porque me estoy hirviendo la nuca el aire. Vamos. Ahora sí. Vienen bien, comenten un 3 si se entendió lo que es la resistencia y pasamos al siguiente componente SMD. Disculpen a los nuevos, fíjense que en las clases soy literalmente transparente, es como cada tanto me agarra esos ataques de, me estoy cagando de calor. ¿Por qué? La verdad. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente componente, me alegro que se haya entendido. Vamos a pasar a los diodos, ¿bien? Los diodos, para dejarles una pequeña explicación, este es el video que mejor encontré que explica la función de un diodo. Quiero que presten atención, literalmente con ejemplos de los Simpsons. Me dejaste sordo, y sí, me olvido que tengo el micrófono acá. Después de la grabación, el ruido que hizo. Ahora, ya vimos resistencias. Fíjense que la resistencia literalmente es un componente que opone resistencia y no hay mucho más. La cantidad de resistencia se mide en ohmios.
Ese era el resumen del componente. Ahora, los diodos tienen una función bastante simple de entender si entendés este videito de acá abajo, ¿bien? Ahora, quiero que presten atención a estas púas de acá abajo, ¿bien? ¿Qué es lo que hacen? A ver quién adivina. ¿Qué es lo que hacen estas púas? O sea, ¿cuál es la función de estas púas que están abajo? Fíjense. Es como que algo hace. Es más, permite hacer una cosa, pero no te deja hacer otra cosa. A ver, antes de arrancar a aplicar el diodo, quiero ver si alguien caza para qué sirve esas púas en el peaje. De paso, la pregunta me sirve para ver si me están escuchando porque toqué el micrófono. Exactamente. Entonces, sí me están escuchando. Fíjense lo que dice ahí el compañero. Una, te deja pasar, ¿bien? Y dos, no te deja retroceder, ¿bien? Entonces, básicamente, la función de un diodo, ¿no? Es hacer esto. Agarra los electrones, los deja pasar, pero no deja que se vuelvan, ¿bien? Es como un rectificador, se le dice. Es como diciendo, ustedes muchachos, vayan para allá y ni se les ocurra volver. Es como, seguí la flecha, monstruos. Es literalmente seguir la flecha, ahora lo vamos a ver. Oh, capacitor, perdón. Electrón, seguí la flecha, pero no, una vez pasaste, no vas a poder volver, ¿bien? Siempre lo explico con el ejemplo de los Simpsons. Un diodo es un componente que tiene una entrada y una salida, ¿bien? Y esto es importante que lo sepan. La salida del diodo, o sea, hacia donde permite el paso, y después te pone una pared para que no pases, está siempre marcado por una línea, ¿bien? Entonces, en este caso de acá, que vemos la foto de un diodo para que vean cómo son, básicamente los electrones vienen de acá hacia este lado, que es donde está la línea, pero de acá no se pueden volver. O sea, este es el sentido al que van y esta es la pared que le pone para que no se regresen, ¿bien? Pasamos al siguiente componente. No, mentira. Lo vamos a profundizar un poquito más, pero los componentes son muy, muy sencillos, ¿bien? Eso es un diodo. Así se ve y eso es lo que hace. Pasamos, les tiro un par de datas más. Pero tampoco los quiero complicar o abrumar porque la electrónica es muy sencilla, ¿bien? Entonces, si le quieren sacar captura a la parte más teórica, es esto. Los diodos son componentes que tienen un ánodo y un cátodo, ¿bien? Que son una entrada y una salida. Y fíjense lo que hacen. Solamente permiten pasar la corriente en un solo sentido, ¿bien? O sea, solamente permiten pasar la corriente hacia un lado, pero no deja que regrese, ¿bien? Y aparte de esto, actúan como un peaje. ¿Por qué digo que es un peaje? Porque te deja pasar, pero te cobra un poquito por pasar, ¿bien? Entonces fíjense acá. Consume una cantidad de energía para dejar pasar a los electrones. Recapitulando el diodo es un peaje para los electrones. Es un peaje que te deja pasar, que no te deja volver y aparte te cobra. O sea, el peaje no es gratis. Lo que han pasado por una caseta de peaje saben que no es gratis. No sé que te mande como loco. No es gratis, ¿bien? Una, te deja pasar para allá. Dos, no te deja volver. Y tres, te cobra, ¿bien? Entonces, básicamente, esa es la unidad de medición del diodo, ¿bien? Fíjense esto. Yo les digo que lo deja pasar, no lo deja volver y le cobra. Eso que yo le digo que le cobra, significa que si vos querés pasar 4 voltios, del otro lado te van a llegar 3 voltios, supónganse. Obviamente depende del valor del diodo, ¿bien? Hay diodos que vos le metes 4 voltios y del otro lado llegan 3. Que vos le metes 4 voltios y del otro lado llegan 2. Es como que rectifica, pero a la vez te quita un poco de voltaje. Y justamente ese poquito de voltaje que te quita nos ayuda a medir el diodo a nosotros, ¿bien? ¿Por qué? Porque para medir un diodo lo que hacemos es medirlo en escala de diodo, ¿bien? ¿Y cómo hacemos para medir en escala de diodo? Lo que tenemos que buscar es su caída de tensión. Bien, prestenle atención a esta palabrita de acá, que es caída de tensión, ¿bien? Cuando ustedes vean un diodo, tienen que agarrar el multímetro y ponerlo en función de diodo, ¿bien? Si yo lo hago así, ya vamos a tener clasista de multímetro. ¿Alguien no sabe hacer esto? Si alguien no sabe hacer esto, ponga yo. Así me apuro y mando clase de multímetro. Esto de acá es la flechita, ¿bien? Ahí está la flechita a ver si se alcanza a ver. Quiero que se vea. Ahí está. Esta de acá es la flechita del diodo, ¿bien? Entonces, con esto de acá, yo inyecto voltaje por un lado con el multímetro y del otro lado calcula cuánto llega. Y ahí saca la caída de tensión, ¿bien? Por ejemplo, el multímetro inyecta 2 voltios
del otro lado llega 1.5, hace la resta de, che, te mandé 2 y me sacaste 1.5, me quitaste 500 milivoltios. Bueno, eso de ahí es la caída de tensión, ¿bien? ¿Se queda claro esta idea de la caída de tensión? Para cuando ustedes tengan que medir con multímetro. La caída de tensión es eso, es el multímetro haciendo una resta de cuánto entró por una punta y cuánto regresó por la otra, ¿bien? Entonces yo lo único que hago es, agarro el multímetro, pongo una punta de este lado, ¿bien? Otra punta de este lado, y el multímetro va a hacer pasar corriente y calcular cuál es la caída de tensión del multímetro. Ahora, recordemos que el diodo tiene que dejar pasar de un lado, o sea, desde acá hasta acá, la corriente, ¿bien? Pero si yo invierto las puntas del multímetro, no debería dejar pasar desde este lado hacia este lado la corriente. ¿Me siguen hasta ahí? Porque si no, o sea, no te deja, ¿bien? Salvo que el diodo esté quemado, obviamente. Entonces, como para ponerlo un poco más en criollo y en español, es mido en escala de diodo con el multímetro, pongo las puntas en un sentido, me tiene que dar un valor, que es el multímetro diciéndome cuánta plata me sacó en voltaje el diodo, ¿bien? Si yo invierto, el multímetro no debería marcar absolutamente nada, porque el multímetro está tratando de pasar voltaje de una punta a la otra, pero en sentido inverso, desde acá hasta acá, y acá se encuentra con una pared, ¿bien? Entonces, básicamente, a mí me pregunta, ¿qué punta corresponde a cada una? Ustedes agarran un diodo, mídanlo así y así, ¿bien? Agarran así con el multímetro, mídanlo así, de este lado así. Imagínense que este es el diodo, ¿no? Pongo las puntas del multímetro en un sentido, me da valor. Lo doy vuelta, no me tiene que dar nada, ¿bien? Y lo mismo, si ustedes lo ponen así, le da valor del otro lado, no les tiene que dar nada. No se pongan a memorizar si es rojo para acá, tierra para acá, no hace falta que hagan nada de eso, ¿bien? Ahí me dicen que se entiende. Así que básicamente, en resumen, un diodo es un componente que permite el paso de los electrones, pero solamente hacia donde apunta esta rayita, ¿bien? Cuando se quieren volver, no los deja. Entonces, ¿para qué sirve? Para eso, para rectificar, ¿bien? Para que vayan por un lado y no se vuelvan. Por ejemplo, que no se vuelvan para la batería. Después, ¿qué más? ¿Cómo se ve? Se ve así, ¿bien? Los diodos, los más comunes, se ven así. Hay otros formatos, pero eso después ustedes lo pueden googlear porque si no, no me entrarían todas las fotos de los diodos acá. Pero siempre se reconoce porque tienen esta línea a un lado, ¿bien? ¿Y cómo se mide? Se mide en caída de tensión. Ponen las dos puntas en las dos puntas del diodo y le tienen que dar valor de un lado y del otro no. Si les hace eso es porque el diodo está bien. Si le da valor de ambos lados o de ninguno, el diodo está mal, ¿bien? Ese es todo lo que tienen que saber. Después todo el resto fue para que ustedes comprendan cómo funciona, pero tampoco los quiero aturdir, ¿bien? Porque sé que hay gente que está recién arrancando. Muchachos, si se entiende hasta acá, comenten un 3 para ver que está conmigo, que me siguen, que vamos bien. Y vamos a pasar al siguiente componente que son las bobinas, ¿bien? Ahí comenten 3 y vamos acá pasando a lo que son las bobinas. Las bobinas es una presentación, le puse un autito de carrera, ¿bien? ¿Vieron esos juegos tipo Need for Speed o no me acuerdo de los otros juegos de carrera? El Beach Buggy creo que también era para el celu. Que son juegos de carreras de autos que si vos pasas por una parte de la pista que está en azul, cuando vos pasas es como que el auto acelera más, es como que tiene un nitro, es como que tiene unas flechitas así, en esta forma, así, tac, 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 que el auto pasa por ahí y lo impulsa, ¿vieron? Bueno, básicamente, una bobina hace eso con los electrones, ¿bien? La bobina es un punto donde, claro, el Mario Kart es el más conocido, creo. Es como que el auto pasa por ahí y le da una inyección de velocidad, ¿bien? Ahora, básicamente eso es lo que hace una bobina. Ahora les explico un poquito más, pero una bobina agarra los electrones y los acelera, ¿bien? Y teniendo en cuenta que el voltaje es la velocidad de los electrones, una bobina cuando acelera un electrón le está aumentando su voltaje justamente, ¿bien? Entonces, una bobina se ve así, ¿ven? El nitro, tal cual. Una bobina se ve de esta forma. Literalmente es un alambre enrollado entre un núcleo metálico. ¿Qué significa? Pasémoslo a español. Imagínense que esto de acá es un pedazo de metal, ¿bien? Si yo enrollo alambre de cobre alrededor de este coso que es de metal,
lo que va a pasar es que voy a tener alambre enrollado y el núcleo, que significa el medio, o lo que está adentro de lo que está enrollado, es de metal. ¿Bien? Ahora, fíjense la simpleza de una bobina. No es más que eso, literalmente. Es alambre enrollado alrededor de algo metálico. ¿Bien? Algo tan simple tiene una función bastante misteriosa. ¿Por qué? Funciona así. Presten atención, no se asusten por la parte teórica. Lo voy a hacer lo más simple que pueda. Fíjense, una bobina consiste en un alambre enrollado alrededor de un núcleo metálico. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando los electrones pasan a través de la bobina, se acumula energía en forma de campo magnético. Y cuando dejamos de alimentarla, esa energía se transforma en voltaje. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Para los que no hayan entendido, es muy simple. Vos haces pasar a los electrones por la bobina y la bobina, como está enrollada y a la vez está en un núcleo metálico, ocurre un efecto de electromagnetismo. No quiero usar palabras complicadas. ¿Vieron la bobina? Bueno, la bobina, cuando vos le pasas corriente a una bobina, la bobina se transforma en imán. O sea, una bobina no es un imán. ¿Bien? Por ejemplo, esto de acá es un imán. Esto de acá es un imán. ¿Bien? Un imán, vos le pegas algo metálico, tac, y se pega. ¿Bien? Vos agarras una bobina y no es un imán, o sea, no se pega nada metálico. Pero ¿qué pasa? Cuando vos le pasas corriente a una bobina, por los misterios del universo, en realidad por las leyes de la electrónica, lo que pasa es que una bobina alimentada tiene un campo electromagnético alrededor. ¿Bien? Es como que se arma un campo de energía invisible alrededor de la bobina. Literalmente es bastante misterioso el funcionamiento. Entonces, yo las alimento y alrededor de la bobina, yo no lo veo, obviamente, pero se arma un campo magnético. Es más, si ustedes quieren hacer el experimento, agarren hilo de jumper, enrollen una punta del cautín, de la T12, de cualquiera, alimenten las puntas con la fuente, y cuando acerquen una hoja de bisturí colgando de un hilo, la hoja va a hacer esto. Ustedes la acercan y la hoja se va a alejar así. Y cuando apagan la fuente, tac, se viene para este lado. Eso es porque la bobina genera un campo magnético invisible. Suena tan mística la explicación, pero es así. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando yo corto la alimentación, ese campo magnético no desaparece. Le estaba por decir algo, pero no los quiero mal. Ese campo magnético no desaparece. ¿Vieron la ley que dice que nada se crea ni se destruye, solamente se transfiere y se transforma? Básicamente, eso de ahí se transforma en corriente. ¿Bien? Y esa corriente se transforma en voltaje y aumenta la corriente de la línea. ¿Bien? Entonces, dicho en español, vos alimentás una bobina y tenés un campo magnético, un campo energético alrededor. La dejas de alimentar y ese campo magnético se transforma en corriente. ¿Bien? Exactamente, la energía no se destruye, se transforma. Este de acá es el caso claro. Todo ese campo magnético no tiene a dónde escapar y se transforma en voltaje. Y a medida que más voltaje, obviamente, hay más corriente. ¿Bien? Entonces, ahora, así se ve la bobina y ese es su uso. O sea, literalmente lo que hace es aumentar la cantidad de voltaje en la línea. Es como que le da nitro a los electrones. Ahora, ¿cómo se mide una bobina para saber si está bien o está mal? Hay dos formas. Una es la más simple de todas y la que más recomiendo. Y la otra es para los que se puedan permitir un osciloscopio. ¿Bien? Ahora, el hecho de cómo medir una bobina para saber si está quemada sale muy intuitivamente de cómo es una bobina. O sea, una bobina es un alambre que viene por un lado, da vueltas y sale por el otro lado. Pero no deja de ser un mismo alambre. ¿Bien? O sea, el mismo alambre que viene por acá da 25.000 vueltas y sale por el otro lado. Quizá no tantas, pero da muchas vueltas y sale por el otro lado. Entonces, ¿cómo puedo saber si la bobina está cortada o si no está cortada? Lo que puedo hacer es medir en continuidad. ¿Bien? Entonces, yo mido desde una punta de la bobina, continuidad hasta la otra punta de la bobina, y el multímetro tiene que sonar o marcar continuidad. Si el multímetro marca continuidad, significa que la bobina no está cortada. ¿Bien? Es muy simple, partiendo de cómo está hecha una bobina. Si yo quiero medir continuidad con el multímetro y la bobina no marca continuidad, o sea, el multímetro no suena,
significa que la bobina en alguna parte de esas vueltas se cortó, ¿bien? Entonces esa bobina ya no sirve, ¿bien? Hasta acá me siguen, antes de contarles otro datito, un dato misterioso ahí. Comenten un 5 si me vienen siguiendo hasta acá. Pero básicamente, una bobina es un alambre que da muchas vueltas y sale por el otro lado. Esa forma de la bobina hace que cuando vos la alimentes se genere un campo magnético. Cuando vos lo dejas de alimentar, ese campo magnético se transforma en voltaje. Entonces, cuando descubrieron que pasa esto, usaron la bobina como componente para manipular a los electrones y subirle el voltaje cuando yo lo necesito. ¿Bien? Es bastante simple. O sea, no es el componente más simple de todos de entender, lo sé, pues estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible, pero una bobina es eso solamente. Ahora, para medirlo tenés que medir continuidad, que no se haya cortado eso. Ahora, para los más observadores y los más detallistas, me podrán decir, che, puede ser que la bobina no se corte, pero se ponga en continuidad entre sí, o sea, digamos, esas vueltas están aisladas, o sea, el alambre viene, da muchas vueltas, pero el hilo de la bobina está aislado. Si la bobina se quema y pierde el esmalte, lo mismo me va a dar continuidad entre los dos extremos, ¿bien? Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? Digamos, la forma más fácil, rápida y económica inclusive de medir una bobina es ver si tiene continuidad. Si tiene continuidad, si no tiene continuidad, listo, hay que cambiarla, está corta, digamos. No tiene continuidad, la sacas y la cambias. Ahora, si tiene continuidad, es buena señal, pero no es definitivo que la bobina ande bien. ¿Por qué? Porque puede pasar esto, que pierde el aislante, el barniz, como dice el compañero, y se empieza a tocar entre sí. Y obviamente ahí la bobina pasa a ser una línea recta. No tiene las vueltas mágicas, que le digo yo, que hace que pase todo esto de campo magnético y todo el tema así. Entonces, pierde el podercito la bobina. ¿Qué se hace en ese caso? La otra forma es agarrar un multímetro y verificar un osciloscopio y verificar el switcheo de la bobina con el mismo. ¿Bien? Básicamente lo que se pueden permitir en un osciloscopio para saber bien a ciencia cierta si una bobina está funcionando o no es agarran un osciloscopio, a ver si les puedo mostrar, no sé si alguna vez han visto, o por las dudas para los que recién están arrancando y nunca han visto un osciloscopio. Básicamente un osciloscopio es un multímetro con esteroides, ¿bien? Es algo así. Entonces, este de acá es como un multímetro que me grafica las líneas. Más adelante les explico más en la clase de osciloscopio, si en algún momento hago una. Pero ustedes, si se quedan con la duda de si una bobina anda o no anda, tienen que agarrar un osciloscopio, tocan la bobina y van a ver si hace correctamente el switcheo de la bobina. ¿Por qué? La bobina, para hacerla funcionar, la prenden y la apagan, ¿bien? La prenden y la apagan. ¿Por qué? Porque si igual la alimentas, genera campo magnético, la dejas de alimentar, genera voltaje y repetís, ¿bien? Así, voltaje, dejas de dar. Le das, no le das, le das, no le das. Ese le doy, no le doy, genera este movimiento. Y ese movimiento me lo grafica el osciloscopio, ¿bien? Se le llama switcheo. Pero no voy a entrar mucho en tema. Solamente quédense con que la bobina se ve de esta forma, ¿bien? Se ve así, es un alambre enrollado que le da nitro a los electrones y para medirla tienen que ver que tenga continuidad entre sus dos extremos, ¿bien? ¿Me van siguiendo hasta acá? No se enoje, muchachos, ahí lo apago. El multímetro tiene una opción de que si no lo estás usando, o en realidad si lo estás usando y ya está mucho tiempo prendido, te avisa con una alarma por las dudas. Hasta acá me vienen siguiendo bien. Comenten nuevamente un 5 si se entendió lo que es una bobina. Pero como les digo, en resumen, una bobina es un alambre enrollado que por fuerzas de la física hace que cuando vos la alimentas se genere campo magnético y ese campo magnético cuando dejas de alimentar la bobina, la dejas tranquila, colapsa y se transforma en voltaje, ¿bien? Y eso es usado en la electrónica. O sea, el hecho de que pase eso termina siendo bastante útil. Por ejemplo, para el sistema de carga. Termina elevando el voltaje, por ejemplo, para la batería. ¿Bien? Perfecto. Veo muchos 5. O sea, no veo todos los 5 que me gustaría. Quizás alguien está ahí como... No quiere decir, che, yo no entendí tal cosa. Si alguien tiene dudas, al final voy a hacer una parte de preguntas y respuestas. Así que los que gusten quedarse al final o salir de la clase y después volver cuando esté terminando, cuenta lo mismo y ahí me hacen preguntas. ¿Bien? Entonces, solamente nos quedan capacitores, filtros y circuitos
integrados. ¿Bien? Ya vamos por más de la mitad de la clase. Vamos a ver lo que son capacitores, filtros y circuitos integrados. Recuerden que lo que más me interesa no es que se vayan con la cabeza así de información, sino que traten de comprender la esencia de cada componente, porque después todo se vuelve lógico. Mientras que vos no te olvides que una bobina no es más que alambre de cobre enrollado, no te vas a olvidar que para ver si está bien, tenés que ver que tenga continuidad. Que si no tiene continuidad es porque se cortó esas vueltitas. ¿Bien? Eso es lo que me interesa. Vamos ahora por los capacitores. ¿Bien? Los capacitores siempre los explico con la analogía del globo. ¿Bien? Es muy simple. Esto lo aprendí de Carlos Cristiano cuando hicimos acá el curso cuando vino para Buenos Aires. Es muy sencillo. Que me acuerdo que yo ya sabía cómo funcionaba un capacitor. Y cuando le explicó este ejemplo, o sea, con el ejemplo este, dije, nada, ¿vieron el sticker que dice, este me lo robó? Bueno, igual, ¿bien? Entonces, antes del partido de River, sí, estoy seguro que terminamos antes del partido de River. Entonces, fíjense, ahora, le hago una pregunta, lo voy a hacer lo más intuitivo que pueda. Antes de hablar de capacitores, me gusta hablar de algo que ustedes ya conozcan, ¿bien? Todo el mundo conoce una canilla, todo el mundo conoce el agua, ¿bien? Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy simple. Imagínense que yo tengo esta canilla, y olvídense que acá atrás había un globo. Imagínense que yo tengo esa canilla, ¿bien? Y la canilla está cerrada. Hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo abro la canilla? Por acá, por el otro lado, sale agua, ¿no? Hasta ahí me siguen. Tengo una canilla, fíjense, ahí está la canilla, está la tubería. Cuando yo abro la canilla, por acá sale agua. Cuando yo cierro, automáticamente deja de salir agua. Hasta ahí me siguen. Díganme si hasta acá me siguen. No hay trampas. Literalmente por ahí los ejemplos que pongo son tan tontos, para hacerlos obvios, que parece que hay una trampa, ¿viste? Como que parece que te estoy haciendo querer pisar el palito. No, literalmente. Ahí, vos abrís la canilla, por acá sale agua. Cierra la canilla, por acá deja de salir agua. Ahora, imagínense que el agua en donde yo vivo es inestable. ¿Bien? Es como que yo la dejo abierta, pero sale un rato, después deja de salir por otro rato, después vuelve a salir, y yo necesito que salga acá un flujo constante de agua. ¿Bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para asegurarme de que, por más que el agua se corte desde el pico, yo tener un flujo constante de agua allá? Lo que voy a hacer es, agarro un globo, ¿bien? Lo pongo acá en la tubería, ¿y qué va a pasar? Cuando yo abra la canilla, el agua va a venir por acá, ¿bien? Va a llenar o a inflar el globo, y cuando se termine de inflar, va a salir por este lado, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? Si en algún momento se corta el suministro de agua por unos instantes desde este lado, el globo va a empezar a suministrar agua hacia la salida por pura fuerza de la física. Es como que vos agarras, abrís, se llena el globo, sale agua y el globo se va a empezar a llenar. Cuando no dé más, va a quedar lleno, ¿bien? Entonces, cuando acá se corta el suministro de agua, el globo se va a desinflar, ¿bien? Va a llenar acá la tubería de agua y el resultado va a ser que, independientemente de si la canilla se abre o se cierra por unos segundos, la salida va a ser estable, ¿bien? Hasta acá me siguen, se entiende el ejemplo del globo. Es como que, che, yo quiero que haya salida constante de agua, ¿bien? Salida constante. Pero el problema es que el pico por ahí da 5 minutos y después se frena por 1 minuto y después vuelve a dar 5 minutos. Y no me sirve, ¿bien? Entonces, para eso, pongo un globo acá en la cañería y el pico anda 5 minutos. Cuando se corte por 1 minuto, el globo se va a empezar a descargar, ¿bien? Entonces, acá va a seguir saliendo agua. Cuando el pico vuelva a salir, el globo se va a volver a cargar y, en resumen, el agua sigue saliendo constantemente. ¿Se dan cuenta que es un mecanismo pero muy simple? Bueno, literalmente eso es lo que hacen los capacitores. ¿Bien? Los capacitores se ven de esta forma. Y lo que hacen es que yo quiero tener un voltaje constante en una línea. Fíjense. Acá tenemos el ejemplo. Los capacitores, cuando yo los conecto en paralelo, que significa, para los que no vieron la clase de electrónica, significa que van una pata a la parte positiva y la otra pata a tierra. Cuando yo los conecto en paralelo, actúan como pequeñas baterías, ¿bien? Entonces, cuando en la línea la tensión se caiga un poquito, ellos sueltan un poco de voltaje
y así la tensión se estabiliza. ¿Bien? Imagínense que yo tengo una línea que necesito que siempre haya 4 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo alimente la placa, todos los capacitores se van a cargar. ¿Bien? Todos los capacitores de la línea van a tener 4 voltios. Si por alguna razón la batería deja de dar voltaje, por un segundo se tiene una pequeña caída de tensión, ahí nomás los capacitores descargan y alimentan la línea. ¿Bien? Y cuando la batería se recupera, porque las caídas son por un segundo, literalmente es un segundo que se cayó y vuelve a subir, pero ya me arruinó el circuito. Entonces, para que no pase eso, se ponen capacitores. ¿Bien? Los capacitores están llenos de agua, digamos, y cuando... Sí, deja capturar la pantalla. Ahí le dejo para que saquen captura. Entonces, cuando la tensión se caiga por un segundo, los capacitores nada más alimentan la línea. ¿Bien? Y el resultado es que yo siempre tengo 4 voltios en la línea. Supónganse que ese es el voltaje. El voltaje que yo quiero que tenga la línea lo va a tener estable gracias a los capacitores. ¿Bien? Para los que sean más observadores, hay algunos capacitores que van en serie también. O sea, que van entre medio de una línea. Esos capacitores se usan para filtrar, fíjense. También se usan en serie para filtrar corriente en una línea y que solo quede voltaje. Esta parte de acá siempre la explico de una forma bastante más simple. Un capacitor, si vos lo colgás a una línea, imagínense que este es el tubo de agua, ¿no? Que viene agua desde acá hasta acá. Un capacitor, vos lo colgás en la línea, esto se llama que está en paralelo, ¿no? Está en paralelo porque está colgado a la línea. Una parte toca la línea positiva y la otra tierra, así. ¿Bien? Está en paralelo entre estas dos líneas, entre positivo y tierra. ¿Bien? Lo que hace ese capacitor es lo mismo que hace el globo, o sea, junta voltaje para alargarlo cuando a la línea le haga falta. Ahora, si yo pongo la línea de este lado, ¿bien? Que la corriente venga por acá, al medio le pongo un capacitor y después sigue la línea del otro lado, esto sería que el capacitor está en serie. Lo que hace el capacitor es atrapa todos los electrones, ¿bien? O sea, los electrones van a pasar vienen por la línea tranquilos, se encuentran con un capacitor y los agarra y no lo deja pasar al otro lado. Es como la función contraria al diodo, básicamente. El diodo lo deja pasar por un lado, bueno, el capacitor en serie no lo deja pasar para ningún lado, se quedan acá adentro, ¿bien? ¿Qué pasa? Atrapa toda la corriente y solamente queda el voltaje, ¿bien? Como dice el compañero, solamente deja pasar la señal. Lo que él dice es que deja pasar una señal, por ejemplo, una señal de activación, a ver cómo no los quiero marear. Pero básicamente es eso. Un capacitor en serie, viene voltaje con corriente y del otro lado solamente queda voltaje, ¿bien? Y lo que hace es que ese voltaje activa algo, ¿bien? Pero se guarda los electrones para que no queme la línea, porque las líneas de datos son finitas, trabajan con poca o cero corriente, ¿bien? Puede pasar que haya capacitores en serie en GND, o sea, tierra con tierra, tipo en serie de tierra a tierra. Sí, incluso hay resistencias de tierra a tierra. Ahora, si es un capacitor en serie, digamos, pero que esté una pata a positivo y la otra a tierra, eso ya sería que está en paralelo. ¿Bien? Después tenemos capacitores hasta acá. Si se entendió lo que son los capacitores, cómo se ven, para qué sirven y cómo se miden. Perdón, no les dije cómo se mide, ¿bien? Entonces, ¿cómo se mide un capacitor para ver si está bien? Bueno, básicamente tenemos dos formas, ¿bien? La forma más difícil o más complicada es medirlo por su unidad de medición. Los capacitores se miden en faradios, ¿bien? Los faradios son la unidad de medición de los capacitores. Entonces yo lo que puedo hacer es, agarro mi multímetro, lo pongo en faradios, mido el capacitor, me voy al esquemático, veo de cuánto debería ser, lo comparo y en base a eso veo si está bien, si está mal, o sea, si perdió su valor o demás, ¿bien? Ahora, fíjense que es un proceso medio largo, ¿no? Y la verdad nunca lo he hecho, o sea, muy pocas veces en mi vida o una vez en mi vida lo habré hecho y quizás para probar nomás. Ahora, la forma más rápida de medir un capacitor es verificar que no tenga continuidad entre sus extremos, ¿bien? Es lo contrario justamente a la bobina. Una bobina sana es un alambre que entra de un lado, da muchas vueltas y sale del otro lado.
Entonces, una bobina sana da continuidad. Cuando se corta, deja de dar continuidad. ¿Bien? Los capacitores son justamente lo opuesto. Un capacitor sano no debe tener continuidad entre sus extremos. Repito, no debe tener continuidad en sus extremos si el capacitor está sano. ¿Bien? Cuando el capacitor se quiebra, se fisura, se quema, lo que sea, empieza a tener continuidad entre sus extremos. ¿Bien? O sea, empieza a unir esta línea con esta otra línea. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esta línea del capacitor que estaba tocando positivo y esta otra línea estaba tocando negativo, cuando el capacitor se dañe, empieza a tener continuidad. Entonces agarra positivo, agarra negativo, los une y ¿qué se produce? Un cortocircuito. ¿Bien? Entonces, ahí como dice el compañero Dante, la forma más rápida de medir un capacitor, ya sea en paralelo, en serie, lo que ustedes quieran, es que no tenga continuidad entre sus extremos. ¿Bien? Hasta acá me siguen. Entonces, solamente nos queda filtros, que es muy pero muy fácil, es literalmente el componente más fácil, y circuitos integrados por si alguno no los conoce. Si hasta acá vienen bien, comenten un 3 y vamos a pasar a lo que son los filtros. Listo. Fíjense, literalmente un filtro es un fusible. ¿Bien? O sea, esta parte, quizás este componente de acá, algunos lo conocen, otros no, otros lo habrán visto, otros no, pero este fusible de acá, quizás la mayoría lo haya visto. Teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes por ahí ya son técnicos o ya han estudiado algo, o capaz que se quemó algo en su casa y ustedes fueron y lo arreglaron, esto de acá es un fusible. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace un fusible? Lo único que hace un fusible es permite pasar la corriente de un lado a otro. ¿Bien? Es como que le hace un puente a los electrones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Los fusibles por dentro tienen un hilo bastante delgado. ¿Bien? Fíjense acá que está bastante delgado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué le ponen un hilo tan delgado si yo quiero que conduzca bien la corriente? Es por lo siguiente. Los fusibles tienen un límite de corriente que puede pasar de un lado al otro. ¿Bien? O sea, ese puente, que literalmente es un puente por donde pasan los electrones, tiene un límite, ¿no? Entonces, si por alguna razón, por algún cortocircuito, viene una oleada de electrones que no debería estar prevista y va a quemar la placa, el fusible se corta, ¿bien? Y se protege. Literalmente un fusible, siempre lo digo, un fusible, su único trabajo es morir cuando sea necesario. Son fusibles kamikaze, literalmente. Un fusible no es necesario que el fusible esté. Lo podrían haber diseñado directo, ¿bien? Pero le ponen un fusible porque por lo general del otro lado del fusible hay algo importante. Por ejemplo, un CPU, por ejemplo, un foco. ¿Bien? De un lado del fusible hay algo importante. Y del otro lado se alimenta. Entonces, si por alguna razón la alimentación falla y le manda mucha corriente, el fusible no lo soporta, porque fíjense lo finito que es. ¿Bien? No lo soporta y se quema. ¿Bien? Entonces, sí, se quema el fusible, pero se paró la alimentación de lo que quería proteger. Entonces, lo que termina pasando ahí es que tenemos un protector bastante seguro, ¿bien? Porque es algo físico, no es una máquina que puede fallar, no, es como, ¿querés mandar más corriente? Bueno, no la aguanto, se calienta, porque los electrones calientan por donde pasa, se calienta de más y se quema, ¿bien? Ahora, yo no les quiero enseñar cómo funciona un fusible, seguramente ustedes ya lo saben, o sea, ya lo sabían. Yo les quiero enseñar cómo o para qué sirve un filtro, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Literalmente los filtros en la placa, estos filtritos que son como capacitores negros, tienen la misma función que un fusible. ¿Bien? Por dentro tienen un hilito finito, que obviamente depende de la cantidad que uno quiera que resista, o sea, dependiendo del límite, le va a poner un hilo más fino, si querés que resista menos corriente, o un hilo más grueso si querés darle un límite más grande. ¿Bien? Pero básicamente es eso, ¿bien? Es un puente que está colocado en serie, o sea, en medio de una línea, y su función es quemarse cuando sea necesario. ¿Bien? Entonces, un filtro, cuando está bueno, tiene continuidad. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando un filtro, barra fusible, porque en las placas se llama filtro, un filtro, cuando está bueno, tiene continuidad. ¿Bien? O sea, tiene que dejar pasar corriente de un lado hacia el otro.
cuando el fusible se quema, ¿qué pasa? Deja de tener continuidad entre sus extremos. Entonces, teniendo esto en cuenta, es muy fácil cómo medirlo. Lo único que tenemos que hacer es agarrar un multímetro y vemos que tiene continuidad entre sus extremos. ¿Bien? Literalmente es tan simple como eso. Un filtro no es más que un fusible que tiene un límite de corriente y está diseñado para morirse cuando sea necesario para proteger a lo que está al otro lado. Es como que se cae el puente. Imagínense que, de hecho, en la vida real también pasa lo mismo. O sea, los puentes que están hechos por donde pasan los autos tienen un límite de peso, ¿bien? Y si ustedes quieren meter más peso del que soporta, el puente se cae, ¿bien? Bueno, un fusible o un filtro funciona igual. Tiene un límite de corriente. Si vos excedes ese límite de corriente, el fusible se quema, entonces al otro lado no llega a dañar, ¿bien? Y para medirlo yo tengo que ver si está bien, va a tener continuidad. Si pasó corriente por el fusible, si pasó mucha corriente y se quemó, cuando yo lo mida, no va a tener continuidad entre sus extremos, ¿bien? ¿Se dan cuenta lo fácil que por ahí es la electrónica? O sea, cuando le entienden por ahí el porqué o el trasfondo de cómo funciona o para qué sirve, se van a dar cuenta que no necesitan memorizar. Solamente si ustedes se acuerdan que un filtro, cuando anda bien, tiene continuidad, y cuando no anda más o se quema, deja de tener continuidad, van a decir, ¿cómo lo verifico para ver si anda bien? Ah, ¿lo mide en continuidad? Es eso nomás, ¿bien? ¿Por qué lo medís en continuidad? ¿Porque te enseñaron y te obligaron a hacerlo? No, porque sabes cómo funciona un filtro, ¿bien? Entonces, si hasta acá venimos bien, comenten un 3 nuevamente y vamos por el último componente de una placa, ¿bien? Por el último componente SMD, que viene siendo los circuitos integrados, ¿bien? Los circuitos integrados quizás es lo primero que vayas a ver en una placa cuando levantas un blindaje. Tipo, vos cuando levantas un blindaje en la placa, vos vas a ver los circuitos integrados, que son estos encapsulados así cuadraditos negros, después muchos capacitores, un par de bobinas y alguna que otra resistencia, filtros y un diodito si tenés suerte de encontrar, ¿bien? Eso es lo que ves más o menos cuando ves una placa. Ahora, los circuitos integrados o los IC, cuando ustedes escuchen IC, vieron que por ahí dice, se me quemó el IC, le cambié el IC, y ustedes por ahí dicen, ¿qué es lo que es hélice? ¿Qué es lo que es un helicóptero que tiene unas hélices? No, el IC es el circuito integrado. O sea, IC significa Integrated Circuit, o sea, circuito integrado en inglés. ¿Qué es lo que es el circuito integrado? O sea, se ven así, hay de muchas formas y todos colores, tamaños. No, colores no, la mayoría son negros, pero hay muchas formas, tamaños y demás. Es un circuito encapsulado que por dentro tiene todos los componentes que vimos en la clase. O sea, por dentro de un circuito integrado vamos a encontrar diodos, capacitores, bobinas, filtros, incluso otros circuitos integrados dentro de un circuito integrado. ¿Bien? Entonces, son básicamente cápsulas que contienen por dentro un circuito. Literalmente por eso se llama circuito integrado. ¿Bien? Y cada uno cumple una función específica. O sea, podemos tener circuitos integrados de carga, circuitos integrados de imagen, circuitos integrados de sonido, de Wi-Fi, de señal. O sea, varios circuitos integrados. ¿Bien? Pero lo que voy es que un circuito integrado es un encapsulado y por dentro tiene todos los componentes que vimos en la clase. Entonces, ¿cómo se mide un circuito integrado? Nosotros para medir un circuito integrado va a depender de su función. Por ejemplo, ahí dicen Dante que esto es señal, capaz que no llega mucho a Japón. Acá, ¿cómo se mide un circuito integrado? Va a depender de su función. Por ejemplo, si el integrado es de carga, se mide que cargue. O sea, imagínense que yo tengo un circuito integrado, ¿no? Y yo quiero medir si el IC está funcionando. Supónganse, si yo tengo un circuito de carga, para ver que el circuito de carga funcione, tengo que revisar que tenga entrada de voltaje y que tenga salida de voltaje. Si tiene entrada y saca la salida, entonces el circuito integrado está funcionando, ¿bien? En cambio, si yo tengo entrada pero no tengo salida, entonces ahí tengo un problema con el circuito. Quizás tenga que cambiarlo, quizás no está recibiendo su alimentación, quizás tiene en corto su salida, pero hay algún problema que no está dejando
funcionar el circuito. ¿Bien? Pero básicamente es eso, o sea, un circuito integrado, a ver si tengo una placa por acá. Siempre que quiero buscar una placa no tengo mano, pero estoy rodeado de placas. Un circuito integrado es eso, ¿bien? Acá, este es un circuito integrado, fíjense, ese ahí que tienen el encapsulado negro es un circuito integrado. Este de acá es el PMIC, este de acá es el transceiver, acá tenemos amplificadores, acá tenemos el CPU que es el más grande. Todos esos de ahí que les muestro son circuitos integrados, ¿bien? Hay algunos circuitos integrados que se leen con programadoras. Por ejemplo, acá tengo una programadora que lee las memorias, que las memorias también las acabo de tirar recién porque tenía 40 memorias al vicio. Pero para medir un circuito integrado va a depender de la función. Por ejemplo, un IC de carga, medimos el voltaje, una memoria tenemos que leerla con una programadora, pero esos son los circuitos integrados, ¿bien? Así que, bueno muchachos, hasta acá hemos llegado con la clase de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es, si Instagram me lo permite, porque me da una hora exacta y usé toda la hora para dar la clase, en cualquier momento se me corta el video solo. Vamos a hacer una parte de resumen, preguntas y respuestas, ¿bien? Entonces, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la clase, para que vean todo lo que vimos y para que les refresque un poco la memoria. Y mientras yo estoy haciendo el resumen, todas las dudas que les haya quedado durante la clase relacionadas a la clase, vayan preguntando a mí mientras yo les explico. Entonces, apenas termine el resumen, leo las preguntas y ahí no hay mucho delay, digamos, entre que me preguntan y que yo leo las preguntas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy en la clase? Vimos todo esto, ¿bien? Espero que... Estoy seguro que a más de uno se le habrá quedado la cabeza medio explotada. Después repasen la clase, va a quedar grabado 24 horas, ¿bien? Pero lo que vimos hoy fueron resistencias, diodos, bobinas, capacitores, filtros y circuitos integrados, ¿bien? Les hago un resumen de cada uno, básicamente. Las resistencias son componentes que se oponen resistencia al paso de los electrones y se miden en ohmios, ¿bien? Son los componentes negritos. Después tenemos los diodos, ¿bien? Que los diodos son componentes que dejan pasar la corriente hacia un lado, pero no dejan regresar, ¿bien? Y aparte para pasar te cobran un voltaje, ¿bien? Después, las bobinas son componentes que les da nitro a los electrones, ¿bien? Después vemos que los capacitores son como los globitos que guardan voltaje. ¿Para qué? Para que cuando el voltaje se caiga en la línea, ellos le sueltan un poquito, ¿bien? Y después cuando el voltaje vuelve, se vuelven a cargar. Entonces están siempre ahí estabilizando la línea. Por último vimos los filtros, que son el último componente CMD separado, que los filtros son fusibles, ¿bien? O sea, son componentes que unen una línea con otra, tienen un límite de corriente, y que cuando vos pasas ese límite de corriente por un corto, se quema y no sigue rompiendo cosas al otro lado, ¿bien? Ahí ya me apareció el mensaje acá que dice tiempo restante 1 minuto 50 segundos. Y bueno, los circuitos integrados son los encapsulados que puede ser de carga, de señal, de Wi-Fi y tienen todos los componentes que vimos encapsulados dentro e incluso algunos tienen otros IC adentro de un IC, ¿bien? Ahora sí muchachos, les respondo rápido porque me queda 1 minuto 30, 1 minuto 29 exactamente. Así que vamos a ver las preguntas, ¿bien? Lo que yo no llegue a responder porque si me corta la clase, lo respondo en los comentarios del video. Franco pregunta, ¿los componentes se miden conectados a energía o sin corriente? No, salvo el circuito integrado, todos los demás componentes se miden sin la placa conectada a corriente, ¿bien? Obviamente para medir la salida de un IC de carga lo tengo que alimentar, pero fuera de ahí todos los otros componentes se miden con la placa desconectada, ¿bien? Concepción del Bermejo pregunta, ¿las bobinas nunca dan tierra? Sí, hay bobinas que generan voltajes negativos y esas tienen una pata tierra, ¿bien? ¿Los capacitores que están en paralelo se sacan para medir? Sí. Me quedan 45 segundos. Llegué medio tarde, pero me la repaso. Saludos, son un genio. Esas fueron todas las preguntas. Bueno, menos mal porque Instagram me da 37 segundos me quedan. Ustedes no lo ven, pero acá Instagram dice que el video finaliza así, tipo me lo corta de una en 30 segundos. Así que aprovecho entonces el tiempo que me queda para despedirme. Muchachos, gracias por haber llegado hasta el final de la clase. Espero que les haya servido. Cualquier duda que no hayan llegado a preguntar, coméntenla en la grabación. Va a quedar grabada en mi perfil 24 horas.
Y después cualquier otra cosa que necesiten, me preguntan, no tengo problema, y los veo el miércoles que viene. ¿Bien? Muchísimas gracias por estar en otra clase más, y voy a dejar que Instagram lo corte solo. Bien. A ver, 2, 1, nos vemos.